¿Qué está haciendo aquí, señor director? La voz del juez Harrison cortó el tenso silencio de la sala como una cuchilla, con sus ojos muy abiertos fijos en mí con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Toda la sala se quedó en silencio. El murmullo constante de los abogados cesó al instante. Los periodistas al fondo dejaron de escribir, con los bolígrafos suspendidos en el aire. Incluso el alguacil junto a la bandera estadounidense giró la cabeza, tratando de entender por qué un veterano juez de Chicago estaba reaccionando de esa manera ante mi presencia. Caminé lentamente hacia la mesa de la defensa, mis pasos resonando en el suelo de mármol pulido. Dejé mi maletín de cuero negro sobre la superficie con un sonido seco que resonó en la sala. El hombre sentado en la mesa del demandante me miraba con una expresión que oscilaba entre la confusión y el pánico creciente. Mi propio padre, Robert Thompson. Me llamo Vic, tengo 38 años y esta es la primera vez que veo a mi padre en 23 años. El último recuerdo que tengo de él es de una fría mañana de diciembre, cuando yo tenía 15 años, mirando por la ventana de la cocina mientras él metía 2 maletas en el maletero de un Cadillac negro y se alejaba de nuestra casa en Detroit, dejando atrás una pila de facturas sin pagar y una nota sobre la mesa que decía simplemente, no puedo seguir haciendo esto. Hoy, ese mismo hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba me estaba demandando, reclamando una parte de la herencia que mi madre me dejó antes de morir hace 6 meses. Una herencia que incluye la empresa que construí desde cero, la casa que compré para que ella viviera sus últimos años con dignidad y las inversiones que hice para asegurarme de que nunca volviera a pasar necesidades. Su abogado, un hombre corpulento con un traje mal ajustado, le susurró algo urgentemente al oído. Robert negó con la cabeza, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Estaba visiblemente incómodo, sudando a pesar del eficiente aire acondicionado de la sala. Su señoría, comencé, con voz tranquila y controlada, estoy aquí para defenderme de las acusaciones infundadas del señor Robert Thompson, quien afirma tener derecho legal a los bienes que dejó mi difunta madre, Ellen Thompson. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, aún procesando mi presencia. Lo conocía desde hacía más de 10 años, desde que empezamos a trabajar juntos en varios proyectos de reforma del sistema judicial de Illinois. Sabía exactamente quién era yo, qué cargo ocupaba y por qué mi presencia allí era tan impactante. Robert finalmente me reconoció por completo. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de que el hijo delgado y asustado que había abandonado décadas atrás estaba ahora frente a él, vestido con un traje italiano de $3,000, con la postura segura de alguien acostumbrado a dominar salas como aquella. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo no estaba allí solo para defenderme. Estaba allí para ejecutar un plan que había estado tramando desde el día en que recibí la primera carta de su abogado, 3 meses atrás. Durante todos esos años de silencio, mientras mi madre trabajaba en 2 empleos para mantenernos, mientras yo estudiaba con una beca y construía una carrera desde cero, Robert vivió su nueva vida en Miami con la mujer por la que nos abandonó. Nunca envió un centavo de pensión alimenticia. Nunca llamó por mi cumpleaños. Nunca preguntó cómo estábamos. Pero ahora, sabiendo que mi madre había fallecido dejando una herencia considerable, decidió reaparecer, alegando derechos conyugales sobre bienes que nunca ayudó a construir. Si estás siguiendo esta historia de justicia y venganza familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un hombre que pensó que podía simplemente regresar y reclamar lo que nunca fue suyo estaba a punto de descubrir que su hijo se había convertido en alguien mucho más poderoso de lo que jamás imaginó. Mientras el juez se ajustaba las gafas y hojeaba los documentos del caso, mantuve la mirada fija en Robert. Empezaba a darse cuenta de que algo iba muy mal, pero aún no tenía ni idea de que ese era solo el primer movimiento de una partida de ajedrez que yo ya había ganado antes incluso de empezar. El abogado de Robert, un hombre llamado Bradley Crenshaw, carraspeó y comenzó su exposición con la confianza de quien cree tener la victoria asegurada. Su señoría, mi cliente, el señor Robert Thompson, estuvo casado legalmente con Ellen Thompson durante 22 años. Aunque se separaron informalmente en 2001, nunca se divorciaron oficialmente. Por lo tanto, según los derechos conyugales del estado de Illinois, tiene derecho legítimo a la herencia dejada por la difunta. Observé a Robert mientras su abogado hablaba. Intentaba mantener una postura digna, pero yo conocía esos pequeños tics nerviosos que desarrollaba cuando mentía. La forma en que frotaba el pulgar contra el índice. La forma en que desviaba ligeramente la mirada hacia la izquierda antes de hablar. Los mismos gestos que observé la mañana en que me dijo que solo salía para resolver unos asuntos y que volvería para cenar. Eso fue hace 23 años. La cena se enfrió en la mesa esa noche, al igual que las 1500 cenas que siguieron. Señor Crenshaw, le interrumpí, mi voz cortando su discurso como una cuchilla afilada.
Su cliente está omitiendo algunos detalles cruciales sobre esa separación informal. Me gustaría que explicara al tribunal las circunstancias exactas de su marcha en diciembre de 2001. Robert se enderezó en la silla, y sus ojos finalmente se encontraron con los míos por primera vez desde que entré en la sala. Vi en esa mirada una mezcla de culpa y desafío que me recordó instantáneamente al adolescente confundido que era, mirando por la ventana mientras él metía sus cosas en el coche de otra mujer. Comenzó, pero su voz falló. Permítame ayudarle, continué, abriendo mi maletín y sacando un documento amarillento por el paso del tiempo. Esta es una copia certificada de la nota que mi padre dejó sobre la mesa de la cocina aquella mañana de diciembre. Me gustaría que la secretaria del tribunal leyera el contenido completo. El juez Harrison hizo un gesto para que procedieran. La voz de la secretaria resonó en la sala con una neutralidad que hacía que las palabras sonaran aún más brutales. Ellen, ya no puedo seguir viviendo esta mentira. He conocido a alguien que me hace realmente feliz. Me voy a mudar a Miami. No intentéis buscarme. Es mejor así para todos. Robert. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí el peso de todas las miradas dirigidas hacia Robert, que se había puesto visiblemente pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto desesperado por mantener la compostura. 19 palabras. Continué, levantándome lentamente de la silla. Eso fue todo lo que un hombre de 43 años pudo escribir para explicar por qué abandonaba a su esposa de 20 años y a su hijo adolescente. 19 palabras para justificar 2 décadas de compromisos incumplidos. Me acerqué a la mesa de pruebas y coloqué la nota de manera que todos pudieran verla. Su señoría, también me gustaría presentar este documento, un informe bancario que muestra que, la mañana de su partida, Robert Thompson retiró $87,000 de la cuenta conjunta que mantenía con mi madre. Todo el dinero que ella había ahorrado trabajando como enfermera nocturna en el Hospital General de Detroit. La reacción en la sala fue inmediata. Murmullos de indignación recorrieron las filas de espectadores. Vi a los periodistas tomando notas furiosamente, con sus rostros reflejando la indignación que yo había sentido cuando descubrí esta información años más tarde. Robert intentó defenderse, con la voz entrecortada, necesitaba capital para empezar una nueva vida. También era mi dinero. Capital para una nueva vida, repetí, dejando que la ironía se deslizara entre las palabras. Mientras tanto, mi madre, a quien dejaste con una hipoteca de $120,000 y un hijo que criar sola, se vio obligada a trabajar en 3 empleos solo para que no perdiéramos la casa. Volví a la mesa de la defensa y saqué una carpeta más gruesa. Este expediente contiene los registros completos de la vida de Ellen Thompson después de diciembre de 2001. Turnos dobles en el hospital. Trabajo de limpieza los fines de semana en oficinas del centro de Detroit. Venta de cosméticos puerta a puerta en las noches libres. Hojeé los documentos lentamente, dejando que cada página contara su propia historia de sacrificio. Aquí está la documentación médica que muestra que mi madre desarrolló artritis severa en las manos debido al exceso de trabajo. Aquí están las notificaciones de desahucio que recibíamos cada mes durante los 2 primeros años después de su marcha. Y esto, levanté un sobregastado, es la última tarjeta de Navidad que envió a su dirección de Miami en 2005. Volvió con el sello, destinatario mudado, dirección desconocida. El impacto de mis palabras era visible en cada rostro de la sala. Robert había inclinado la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Su abogado hojeaba nerviosamente sus papeles, dándose cuenta claramente de que su estrategia inicial se estaba desmoronando. Durante 22 años, continué, con la voz ahora cargada de una emoción controlada que hizo que todo el tribunal prestara atención, Ellen Thompson trabajó incansablemente para reconstruir la vida que usted destruyó. Ahorró cada centavo, invirtió cada dólar extra, todo con un único objetivo, garantizar que el hijo que usted abandonó tuviera las oportunidades que usted le negó. Volví a mi silla, pero permanecí de pie. La herencia que mi padre ahora reclama no es fruto de su matrimonio. Es el resultado de 2 décadas de trabajo duro de una mujer decidida a reparar el daño que él causó. Es sangre, sudor y lágrimas convertidos en patrimonio gracias a una dedicación que él nunca comprendió. Robert finalmente encontró su voz, tratando de sonar indignado. Yo tenía mis derechos. Un hombre tiene derecho a ser feliz. Derechos, repetí, y algo en mi tono hizo que incluso el juez Harrison se inclinara hacia adelante. Hablemos de derechos, padre. ¿Tenía derecho a marcharse? Quizás. Pero no tenía derecho a robar los ahorros de una mujer que trabajaba turnos de noche para mantener a su familia.
No tenía derecho a desaparecer por completo de la vida de su hijo. Y desde luego no tiene derecho a volver 23 años después para reclamar los frutos del trabajo de una mujer que ha pasado 2 décadas limpiando el desastre que usted dejó atrás. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de un móvil vibrando en la mesa del fiscal. Todas las miradas se dirigieron hacia el dispositivo, pero fue Robert quien palideció aún más cuando se dio cuenta de que yo sonreía levemente. «Ah», dijo, mirando el teléfono, «creo que esa llamada es para usted, papá. Probablemente sea Margarita Consuela, su actual compañera, llamando desde Miami para saber cómo va el proceso». Al mencionar ese nombre, Robert se irguió en la silla y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico creciente. No esperaba que yo supiera detalles sobre su vida actual. No tenía ni idea de que había pasado los últimos 6 meses cartografiando cada aspecto de la existencia que había construido lejos de nosotros. Y estaba a punto de descubrir que el conocimiento, cuando se utiliza estratégicamente, puede ser el arma más devastadora de todas. Especialmente cuando se ocupa una posición que permite transformar la información en consecuencias reales. Lo que aún no sabía era que esa llamada no era aleatoria. Era el primer movimiento de un juego mucho más grande, que había comenzado a jugar en el momento en que recibí su primera carta reclamando derechos sobre el patrimonio de mi madre. El celular siguió vibrando insistentemente hasta que Robert, claramente conmocionado, finalmente lo atendió. Su voz sonó estrangulada cuando susurró «Hola», en español, tratando de alejarse discretamente del micrófono del tribunal. Pero yo había aprendido español con fluidez durante mis años de universidad, específicamente para entender las conversaciones que él mantenía con su nueva familia en Miami. Una ironía que él estaba a punto de descubrir. «¿Qué está pasando, Roberto?» «Los periódicos están hablando de un juicio», resonó la voz femenina por el altavoz antes de que él pudiera bajar el volumen. Toda la sala escuchó a Margarita preguntar sobre el juicio en los periódicos. Robert colgó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El juez Harrison levantó una ceja, claramente intrigado por la dinámica que se desarrollaba ante él. «Señor Thompson», continué, volviendo mi atención hacia Robert, «ya que estamos hablando de su vida actual, tal vez sea apropiado aclarar algunos detalles para el tribunal. ¿Podría contarnos sobre los 4 hijos que tuvo con la señora Consuela durante los últimos 20 años?» La sangre se le fue de la cara por completo. Su abogado, Crenshaw, comenzó a balbucear protestas sobre la relevancia, pero yo ya estaba sacando otro documento de mi maletín. «Su señoría, le presento las partidas de nacimiento de Roberto Jr., de 17 años, María Elena, de 15, Carlos Antonio, de 12, e Isabella, de 9. Todos registrados como hijos de Robert Thompson en el condado de Miami-Dade». Caminé hacia la mesa de pruebas y coloqué los certificados uno por uno. 4 niños que tuvieron el lujo de crecer con un padre presente. 4 niños que nunca se preguntaron por qué papá no volvía a casa. 4 niños que nunca vieron a mamá llorar sola en la cocina porque no sabía cómo iba a pagar las facturas. Mi voz comenzó a cargarse de una emoción que había reprimido durante décadas. Mientras yo pasaba mis cumpleaños de 15, 16 y 17 años preguntándome si había hecho algo malo para que mi padre me abandonara, usted estaba enseñando a otro niño a montar en bicicleta. Mientras mi madre tenía 3 trabajos para darme la oportunidad de estudiar, usted pagaba la escuela privada a sus otras hijas. Robert intentó levantarse, con la voz quebrada. «Vic, no lo entiendes». «Señor Thompson», le interrumpí fríamente, «en este tribunal, usted me llama señor Victoria, o mejor aún, director Victoria». El silencio que siguió fue roto por el sonido de alguien en la galería susurrando a otra persona. «¿Director? ¿Director de qué?» Sonreí levemente. Era hora de revelar la primera carta de mi juego. «Su señoría, para aclarar cualquier confusión sobre mi capacidad para representar mis propios intereses en este caso, me gustaría presentar mi identificación oficial». Saqué una cartera de cuero y se la mostré al juez. El juez Harrison asintió respetuosamente. «Para que conste en acta, el demandado está representado por la directora Victoria Thompson, del Departamento de Servicios Sociales del Estado de Illinois, especialista en casos de abandono parental y negligencia familiar». La reacción en la sala fue instantánea. Los murmullos recorrieron las filas como ondas en un lago. Los periodistas comenzaron a escribir furiosamente. El abogado de Robert parecía haber visto un fantasma. Durante 23 años, mientras Robert construía su nueva vida perfecta en Miami, yo había dedicado toda mi carrera a proteger a los niños abandonados por padres irresponsables. Me había convertido en especialista en localizar a padres que huían de sus obligaciones financieras y emocionales.
Había desarrollado sistemas para recuperar pensiones alimenticias impagadas y garantizar que los niños recibieran el apoyo que se merecían. Y durante todos esos años, había mantenido un archivo personal meticulosamente detallado sobre Robert Thompson. En los últimos 5 años, continué, sacando una carpeta más gruesa, como parte de mis funciones oficiales, supervisé la implementación del Sistema Nacional de Rastreo de Padres Morosos. Este sistema cruza datos bancarios, registros de propiedad, declaraciones de impuestos y registros de viajes para localizar a los padres que han abandonado sus responsabilidades. Robert ahora temblaba visiblemente. Empezaba a darse cuenta de a dónde iba esto. Me gustaría presentar los registros financieros completos del señor Thompson de los últimos 10 años. Registros que muestran transferencias mensuales de $3,000 a cuentas de ahorro para la educación de sus hijos en Miami. Pagos de primas de seguro médico. Contribuciones a fondos universitarios. Cada documento que ponía sobre la mesa era como una bofetada en su cara. Mientras mi madre moría lentamente de cáncer sin poder pagar tratamientos experimentales porque había gastado todos sus ahorros en mantener nuestra casa, usted estaba financiando vacaciones familiares en Disney World. Saqué una serie de fotografías impresas de las redes sociales. Estas son imágenes de la página de Facebook de la señora Consuela. Aquí, Roberto Jr. graduándose de la escuela secundaria en una escuela privada que cuesta $25,000 al año. Aquí, toda la familia en un crucero por el Caribe para celebrar sus 20 años de matrimonio, no oficial. Mi voz se endureció. Y aquí, sostuve una foto más grande, usted enseñando a Carlos Antonio a conducir un BMW nuevo, 3 semanas después de que los médicos le dieran a mi madre la sentencia de muerte. Robert estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por su rostro mientras negaba con la cabeza. Vic, yo, quería llamar. Quería saber cómo estaban. ¿Querías? Exploté, perdiendo por primera vez mi control calculado. Tuviste 23 años de quería. Tuviste 23 navidades, 23 cumpleaños míos, 23 días del padre que decidiste ignorar por completo. Me levanté bruscamente y caminé hasta quedar justo delante de él. ¿Quieres saber lo que quería cuando tenía 16 años y mi madre se desmayó de agotamiento trabajando 60 horas a la semana? Quería un padre que se preocupara lo suficiente como para al menos llamar al hospital. Volví a mi mesa, respirando profundamente para recuperar la compostura. Pero descubrir lo de tus otros hijos no fue lo que más me dolió, papá. Lo que realmente me destrozó fue descubrir que eres capaz de ser un padre maravilloso, que tienes paciencia, dedicación y amor para dar, solo que decidiste que yo no merecía recibirlos. El tribunal estaba en silencio absoluto. Incluso el alguacil había dejado de tomar notas y observaba con expresión grave. Durante 23 años, me convencí de que tal vez simplemente eras incapaz de amar. Que había algo roto en ti que te impedía ser un verdadero padre. Esa mentira me ayudaba a dormir por las noches. Era más fácil creer que tú eras defectuoso que aceptar que yo, específicamente, no era digno de tu amor. Saqué el último documento de la carpeta y lo sostuve un momento antes de hablar. Pero entonces, hace 6 meses, cuando mi madre estaba ingresada en el hospital en sus últimos días, me dio esto. Mostré un sobre amarillento con mi nombre escrito con su letra. Una carta que había guardado durante todos estos años. Una carta que tú enviaste 3 años después de marcharte. El rostro de Robert se contorsionó de angustia cuando reconoció el sobre. En esta carta, pedías volver. Decías que habías cometido un terrible error. Que me echabas de menos y querías reconstruir nuestra relación. Mi voz se volvió peligrosamente baja. Incluso te ofrecías a pagar una pensión retroactiva y a ayudarme con mis estudios. Abrí el sobre con cuidado. Mi madre nunca me enseñó esta carta. Nunca me dijo que hubieras intentado volver. Durante 20 años, me hizo creer que simplemente no te importaba, porque... Hice una pausa dramática, dejando que la tensión llenara la habitación. Porque la misma semana que llegó esta carta, ella descubrió a través de una agencia de detectives que ya te habías casado oficialmente con Margarita en una ceremonia en Las Vegas y que ella estaba embarazada de tu segundo hijo. El impacto de estas palabras golpeó a Robert como un puñetazo físico. Se encogió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre me protegió de saber que habías intentado utilizar nuestro dolor y nuestra esperanza como una especie de seguro emocional, una opción de reserva por si tu nueva vida perfecta no funcionaba. Me ahorró descubrir que, para ti, yo solo era un plan B. Volví a mi silla, pero permanecí de pie.
Fue cuando encontré esta carta, hace 6 meses, cuando tomé una decisión. Por primera vez en 23 años, ya no sería pasivo con respecto a tu presencia en mi vida. Lo miré directamente. ¿Quieres parte de la herencia de mi madre? ¿Quieres reclamar derechos sobre el patrimonio que ella construyó limpiando los escombros que tú dejaste? Perfecto. Hagámoslo de la manera legal y adecuada. Me senté lentamente, entrelazando los dedos. Solo que esta vez, papá, no estás lidiando con un adolescente confundido y una mujer agotada tratando de protegerte de la verdad. Esta vez, te enfrentas a alguien que ha dedicado toda su carrera a estudiar a hombres exactamente como tú. La sonrisa que se dibujó en mi rostro no tenía nada de cálida. Y descubrió que siempre, tienen secretos que preferirían mantener ocultos. Robert levantó la vista y, por primera vez desde que entré en esa sala, vi auténtico miedo en su mirada. Estaba empezando a darse cuenta de que había subestimado por completo a quien tenía delante. Pero lo que aún no sabía era que todo lo que había revelado hasta ahora era solo el calentamiento. El verdadero juego apenas estaba comenzando, y yo tenía cartas bajo la manga que transformarían por completo no solo este proceso, sino toda la vida cuidadosamente construida que mantenía en Miami. La pregunta ya no era si ganaría este caso. La pregunta era cuánto de su existencia actual sobreviviría cuando terminara de presentar todas las pruebas que había recopilado sobre Robert Thompson en los últimos 6 meses. Robert se estaba desmoronando visiblemente en su silla, pero yo aún no había terminado. Lo que él no sabía era que descubrir sus mentiras había sido solo la primera fase de un plan mucho más elaborado. Durante los últimos 6 meses, desde que recibí la primera carta de su abogado reclamando derechos sobre la herencia de mi madre, había utilizado todos los recursos disponibles en mi cargo de director de servicios sociales para construir un expediente completo sobre Robert Thompson. Y cuando digo completo, me refiero a cada transacción financiera, cada propiedad, cada movimiento que había hecho en los últimos 10 años. Su señoría, continué, sacando una nueva carpeta de mi maletín, me gustaría presentar los registros oficiales de una investigación que llevó a cabo el Departamento de Servicios Sociales sobre evasión de la pensión alimenticia y abandono parental. El juez Harrison asintió respetuosamente. Adelante, directora Victoria. Abrí la carpeta y saqué una serie de documentos oficiales con el sello del estado de Illinois. Esta investigación se inició como parte de una auditoría rutinaria sobre casos de abandono parental sin resolver. El nombre de Robert Thompson apareció en nuestra base de datos como un caso pendiente desde hacía 23 años. Robert intentó levantarse, con la voz entrecortada. Esto no es legal. No puede utilizar su cargo oficial para garantizar que los niños abandonados reciban el apoyo que les corresponde, le interrumpí con voz gélida. ¿Para localizar a los padres que eluden sus responsabilidades legales? Padre, esto no es una venganza personal. Es, literalmente, mi función oficial. Me acerqué a la mesa de pruebas y coloqué cada documento con precisión quirúrgica. Nuestra investigación ha revelado que Robert Thompson debe, en valores actualizados, $347,000 en concepto de pensión alimenticia impagada, más los intereses y multas acumulados durante 23 años. El silencio en la sala solo se rompió con el sonido de Robert atragantándose. Su abogado, Crenshaw, hojeaba frenéticamente sus papeles, dándose cuenta claramente de que había subestimado completamente la situación. Pero eso es solo el principio, continué, sacando otro documento. Nuestra investigación también reveló posibles irregularidades fiscales. Mientras residía oficialmente en Miami, el señor Thompson mantuvo propiedades registradas en otros estados, incluida una casa de verano en Carolina del Norte que nunca declaró al IRS. Volví a mi mesa, pero me mantuve de pie, como un depredador acechando a su presa. También fue interesante descubrir que, durante los últimos 5 años, ha transferido cantidades significativas a cuentas offshore en las Islas Caimán. Transferencias que coinciden exactamente con los periodos en los que su empresa constructora en Miami declaró pérdidas fiscales. Robert estaba ahora completamente pálido, con gotas de sudor resbalándole por la frente. Tú no puedes probar nada de eso. Sonreí fríamente. Papá, durante 20 años me he especializado en rastrear a hombres que creen estar por encima de la ley. He desarrollado sistemas que cruzan datos bancarios internacionales, registros inmobiliarios, declaraciones fiscales y movimientos financieros. ¿De verdad crees que tus pequeñas maniobras pasarían desapercibidas para alguien como yo? Saqué mi teléfono y mostré la pantalla al tribunal.
Esta mañana he recibido la confirmación de que el Departamento del Tesoro ha iniciado una auditoría completa de las finanzas de Robert Thompson de los últimos 7 años. El Departamento de Hacienda está especialmente interesado en comprender cómo un hombre que ha declarado pérdidas anuales ha podido financiar un estilo de vida que cuesta más de $200,000 al año. El impacto de esta información se extendió por la sala como una onda expansiva. Se oyeron murmullos entre las filas de espectadores y vi a los periodistas tomando nota frenéticamente de cada palabra. También hoy, continué, consultando mi teléfono de nuevo, nuestros socios de los servicios de inmigración han iniciado una revisión del estatus legal de la señora Margarita Consuela. Al parecer, existen discrepancias significativas entre los documentos que presentó para obtener la residencia permanente y la información que hemos descubierto durante nuestra investigación. Robert se levantó de un salto de la silla, con voz aguda y llena de pánico. No pueden hacerle eso. Ella no tiene nada que ver con esto. Tiene mucho que ver, respondí con letal calma. Margarita firmó documentos legales como su esposa durante el proceso de inmigración. Pero, técnicamente, ustedes nunca se divorciaron legalmente de mi madre. Eso significa que su matrimonio es fraudulento, lo que pone en peligro no solo su residencia, sino también la custodia de sus 4 hijos estadounidenses. El horror en el rostro de Robert era palpable. Por primera vez desde que entré en ese tribunal, estaba empezando a comprender la verdadera magnitud de lo que había desencadenado al intentar reclamar la herencia de mi madre. Durante 6 meses, continué, con la voz ahora cargada de una emoción fría y calculada, pensaste que estabas lidiando con el hijo abandonado que dejaste atrás. Pensaste que podías simplemente aparecer, contratar a un abogado barato y reclamar la mitad del patrimonio que mi madre construyó con su propio sudor. Caminé lentamente alrededor de la mesa, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Pero lo que no te diste cuenta es que ese niño asustado de 15 años creció y se convirtió exactamente en el tipo de persona especializada en desenmascarar a hombres como tú. Hombres que creen que pueden abandonar sus responsabilidades y simplemente empezar de nuevo en otro lugar sin consecuencias. Me detuve directamente frente a él. Cada sistema que desarrollé, cada contacto que establecí, cada habilidad que adquirí durante 2 décadas en la función pública, todo ello fue inconscientemente moldeado por la experiencia de haber sido abandonado por ti. Me convertí en un experto en encontrar padres fugitivos porque, en el fondo, siempre te estuve buscando. Robert lloraba abiertamente ahora, con la voz quebrada. Vic, lo siento mucho. Cometí errores terribles. Lo siento no compensa 23 años de abandono, respondí sin piedad. Lo siento no devuelve las noches que mi madre pasó despierta preguntándose cómo pagaría las facturas. Lo siento no borra las lágrimas que derramé cuando otros niños hablaban de sus padres en los partidos de béisbol. Volví a mi escritorio y saqué la última carpeta. Pero ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto? Que realmente creyeras que podrías volver a nuestras vidas después de más de 2 décadas y simplemente quedarte con la mitad de todo. Abrí la carpeta, revelando fotografías y documentos que hicieron que Robert retrocediera físicamente. Estas son imágenes de la casa donde mi madre pasó sus últimos meses. Una casa modesta, pero digna, que le compré con mi primer sueldo como director. Murió rodeada de fotografías suyas desde que era un bebé hasta su graduación, porque, incluso después de todo lo que hiciste, nunca dejó de amar al hombre que podrías haber sido. Mi voz comenzó a temblar ligeramente, pero continué, y en su habitación, en el cajón del escritorio, encontré una carpeta con recortes de periódicos sobre mi carrera. Cada ascenso, cada proyecto exitoso, cada vez que mi nombre aparecía en los medios hablando de proteger a los niños abandonados. Ella lo guardó todo, orgullosa del hijo que crió sola. Cogí una de las fotografías y se la mostré. Esta es la última foto que nos hicimos juntos, 2 semanas antes de que ella muriera. Estaba débil, pero insistió en ir al parque donde solíamos pasear cuando yo era niño. ¿Sabes lo que me dijo esa tarde? Robert asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Me dijo que me perdonaba por haberme vuelto tan duro con los hombres que abandonan a sus familias. Dijo que entendía que mi trabajo era una forma de procesar el dolor que tú nos causaste. Mi voz se hizo más fuerte. Pero también dijo que esperaba que, algún día, encontrara una forma de transformar ese dolor en algo constructivo, en lugar de solo punitivo. Si estás siguiendo este viaje de justicia y descubrimiento, suscríbete al canal para ver cómo una historia de abandono puede convertirse en una poderosa lección sobre la responsabilidad y la redención. Cerré la carpeta lentamente. Por eso decidí no solo defenderme en este proceso, sino aprovechar esta oportunidad para mostrar las verdaderas consecuencias del abandono parental. No solo para usted,
sino para todos los que lo ven, para todos los que piensan que pueden simplemente desaparecer de la vida de sus hijos sin repercusiones. Volví a mi silla, pero permanecí de pie. Lo que descubrirá en las próximas semanas, padre, es que sus acciones tienen consecuencias mucho más allá de este tribunal. La auditoría fiscal, la investigación de inmigración, la revisión de sus negocios en Miami, todo ello son consecuencias naturales de una vida construida sobre mentiras y abandono. Robert levantó la vista y vi en sus ojos algo que nunca esperaba ver, un destello de comprensión genuina de lo que había perdido. La verdadera tragedia, concluí, no es que me abandonaras. Es que abandonaste la oportunidad de conocer al hombre en el que me he convertido. Un hombre del que podrías haberte sentido orgulloso, si te hubieras quedado para verlo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el alguacil había dejado de escribir y observaba con expresión grave. El juez Harrison carraspeó, claramente conmovido por lo que había presenciado. Pero lo que Robert aún no sabía era que todo lo que había revelado hasta ahora era solo la preparación. El verdadero golpe, la pieza final de mi plan, aún estaba por llegar. Y cuando llegara, descubriría que subestimar al hijo que abandonó había sido el mayor error de su vida. Su señoría, continué, sacando mi teléfono y revisando un mensaje que acababa de llegar, me gustaría informar al tribunal que, hace exactamente 15 minutos, agentes federales ejecutaron órdenes de registro y confiscación en 3 propiedades registradas a nombre de Robert Thompson en Miami, Carolina del Norte y las Islas Caimán. El silencio absoluto que siguió solo se rompió con el sonido de Robert atragantándose. Su rostro pasó de pálido a gris, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Eso es imposible, susurró, con la voz entrecortada. Usted no puede. Puedo y lo he hecho, respondí con frialdad. Como director de servicios sociales, tengo autoridad para iniciar investigaciones sobre evasión fiscal cuando están relacionadas con casos de abandono parental. Y cuando esas investigaciones revelan pruebas de delitos federales, estoy obligado por ley a compartir esa información con las autoridades competentes. Me acerqué a la mesa de pruebas y dejé una serie de documentos oficiales. Durante los últimos 6 meses, no solo he construido un caso contra sus reclamaciones sobre la herencia de mi madre, he construido un expediente federal completo sobre sus actividades delictivas. Robert intentó levantarse, con las piernas temblando violentamente. Margarita, mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Tus hijos, repetí, dejando que una cruel ironía se deslizara en mi voz. ¿Te refieres a los 4 niños que descubrieron esta mañana, a través de una llamada anónima a los servicios sociales de Miami, que el hombre al que llaman padre abandonó a otro hijo hace 23 años y nunca pagó ni un centavo de pensión alimenticia? Vi cómo el horror se extendía por su rostro como una mancha de tinta en el agua. Roberto Jr., de 17 años, llamó a nuestra central de denuncias a las 9 de la mañana. Continué, consultando mis notas. Quería saber si era cierto que tenía un hermano mayor en Chicago al que su padre había abandonado. Quería saber si era cierto que usted había robado los ahorros de toda una vida de una mujer enferma para financiar a su nueva familia. Robert se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Unos violentos sollozos sacudían su cuerpo. María Elena, de 15 años, fue la segunda en llamar. Quería entender cómo el padre que siempre le había predicado sobre la responsabilidad y la honestidad le había mentido toda la vida. Carlos Antonio, de 12 años, solo lloraba al teléfono. No podía entender por qué el padre que le había enseñado a no mentir nunca había construido toda su vida sobre una mentira. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo golpeando un cristal, destrozando la imagen que Robert se había construido de sí mismo. ¿Pero sabes quién más llamó hoy?, pregunté, con voz cada vez más dura. Isabella, de 9 años. La misma edad que yo tenía cuando empecé a preguntarme por qué mi padre nunca volvía a casa. Quería saber si tú también ibas a abandonarla. Para, gritó Robert, con su voz resonando en la sala del tribunal. Por favor, para. No se lo merecen. Son inocentes. Inocentes, exploté, perdiendo por fin mi calculado control. Yo era inocente cuando decidiste que tu nueva familia valía más que la antigua. Mi madre era inocente cuando la dejaste con una montaña de deudas y un hijo que criar sola. Caminé hasta situarme justo delante de él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Pero la diferencia es que tus hijos todavía tienen una madre que los quiere. Todavía tienen a alguien que puede explicarles las cosas, cuidarlos, protegerlos. Mi madre y yo, no teníamos a nadie.
Robert levantó la mirada y vi en sus ojos una desesperación que reconocí íntimamente. La misma desesperación que sentí a los 15 años, esperando en la ventana a un padre que nunca volvió. «¿Margarita lo sabe?», preguntó con voz quebrada. Sonreí fríamente. Margarita se enteró de todo anoche, cuando los agentes de inmigración se presentaron en la puerta de su casa con órdenes de arresto por fraude matrimonial y documentación falsa. El sonido que salió de la garganta de Robert no era completamente humano. Era el gemido de un animal herido, de alguien que finalmente comprende el alcance total de la destrucción que ha causado. Está detenida en un centro de procesamiento de inmigración en Miami. Continué sin piedad. Sus 4 hijos estadounidenses están temporalmente bajo el cuidado de los servicios sociales, tal y como debería haber estado yo cuando usted me abandonó, si mi madre no hubiera luchado como una leona para mantenernos juntos. Me incliné más hacia él. Pero hay una diferencia crucial entre su situación actual y la que nos dejó hace 23 años. Sus hijos recibirán apoyo psicológico, financiero y emocional. Tendrán asistentes sociales que verificarán su bienestar regularmente. Tendrán abogados que lucharán por sus derechos. Me enderecé, ajustándome el traje, porque he dedicado toda mi carrera a garantizar que ningún niño pase por lo que yo pasé. Irónicamente, tus propias acciones me han dado la experiencia necesaria para proteger a los hijos que estás a punto de perder. Tú me convertiste en el sistema que ahora te juzga. Robert finalmente levantó la cabeza y vi en sus ojos algo que nunca esperé, reconocimiento total. No solo de la situación, sino de en quién me había convertido. El sistema que desarrollé para rastrear a los padres fugitivos, continué, se basó enteramente en su desaparición. Cada falla que identifiqué, cada laguna legal que cerré, cada método de rastreo que creé, todo se modeló en cómo logró desaparecer tan completamente de nuestras vidas. Volví a mi escritorio y saqué una carpeta roja especial. Y hoy, papá, tienes el honor de ser oficialmente el caso número 1 en el Sistema Nacional de Rastreo de Padres Morosos que creé en memoria de Ellen Thompson. Abrí la carpeta, revelando una fotografía mía a los 15 años, delgado y asustado, junto a una fotografía actual mía con traje oficial. Este archivo se ha utilizado para formar a más de 5,000 asistentes sociales en todo el país. Tu historia, nuestro abandono, la lucha de mi madre, todo ello se ha convertido en material didáctico para enseñar a los profesionales a identificar y rastrear a hombres exactamente como tú. La ironía final se reflejaba en su rostro como una sentencia de muerte. Durante 23 años, viviste tu vida perfecta en Miami, creyendo que habías escapado de las consecuencias de tus actos. Pero cada día que pasaste siendo un padre maravilloso para otros niños, yo estaba construyendo el sistema que garantizaría que nunca más pudieras abandonar a una familia sin afrontar las consecuencias. Robert intentó hablar, pero solo le salieron sonidos incoherentes. Y ahora, concluí, cerrando la carpeta y guardándola en el maletín, descubrirás exactamente lo que es perderlo todo de golpe. Lo que es ver cómo se desintegra tu familia. Lo que es quedarte completamente solo, preguntándote si alguien todavía se preocupa por ti. El juez Harrison carraspeó, con una voz cargada de una gravedad que hizo que toda la sala prestara atención. Señor Robert Thompson, dijo, considerando las pruebas presentadas en este tribunal y las investigaciones federales en curso, este tribunal no solo rechaza por completo sus reclamaciones sobre la herencia de Ellen Thompson, sino que también ordena el pago inmediato de la pensión atrasada, más los intereses y multas, por un valor total de $347,000. Robert ni siquiera reaccionó a la sentencia. Estaba perdido en su propio mundo de horror y comprensión. Pero yo aún no había terminado. Había una última revelación que haría que todo lo anterior pareciera solo un calentamiento. Hay una cosa más, papá, dije, con la voz ahora cargada de una emoción que había reprimido durante décadas. Algo que nunca supiste. Algo que tu decisión de demandar la herencia de mi madre me obligó a descubrir. Robert levantó la vista y vi en sus ojos un último destello de curiosidad mezclada con terror. 2 días antes de que nos abandonaras, mi madre descubrió que estaba embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los murmullos en la galería cesaron por completo. No solo abandonaste a un hijo de 15 años y a una esposa dedicada. Abandonaste a un niño que nunca llegó a nacer, porque el estrés del abandono y la lucha financiera que siguió provocaron un aborto espontáneo. Vi el momento exacto en que esa información llegó a Robert. Su cuerpo se encorvó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Deberías haber sido padre de 5 hijos, no de 4. Y el segundo, nunca tuvo la oportunidad de respirar por tu cobardía.
Las lágrimas que corrían por mi rostro ahora no eran de dolor, sino de una liberación que había esperado 23 años para sentir. Así que cuando te sientes en tu celda esta noche, pensando en todo lo que has perdido, recuerda que la familia que abandonaste era aún más grande de lo que imaginas. Y tal vez, solo tal vez, finalmente comprendas el verdadero peso de las decisiones que tomaste. El martillo del juez golpeó una vez, sellando no solo el veredicto legal, sino el cierre de un capítulo que había definido toda mi vida. Mientras los oficiales se acercaban para escoltar a Robert, que estaba en estado de shock total, me incliné y le susurré al oído: la diferencia entre nosotros, papá, es que cuando tú me abandonaste, yo me convertí en una persona mejor. Cuando yo te abandone hoy, tú solo podrás convertirte en lo que siempre has sido, un hombre que huye de las consecuencias de sus propios actos. Pero esta vez no había a dónde huir. 3 meses después, Robert fue condenado a 5 años de prisión por evasión fiscal y fraude. Margarita y los niños fueron deportados. Su empresa quebró. Yo estaba en la terraza de la casa que mi madre tanto amaba, contemplando la dorada puesta de sol sobre Chicago. Sobre mi mesa había una carta de Roberto Jr., de 17 años, escrita desde Bogotá. Señor Vic, gracias por decirnos la verdad. Papá nos mintió sobre todo. Quiero conocer a mi hermano mayor cuando cumpla 18 años. Sonreí, secándome una lágrima. Mi madre siempre decía que la verdad, por dolorosa que sea, al final libera a todos. Creé un fondo educativo para los 4 hijos de Robert. Ellos no tenían la culpa de los pecados de su padre. ¿Y Robert? Ayer recibí una carta suya desde la cárcel. Solo 2 palabras: perdóname. Aún no sé si puedo hacerlo. Pero sé que he transformado mi dolor en un propósito, protegiendo a miles de niños abandonados. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias de justicia y redención. La última vez que pensé en mi padre como un héroe, tenía 9 años. Hoy, a los 38, finalmente he comprendido que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que se levantan para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y a veces, la mayor venganza es simplemente convertirse en todo lo que ellos nunca fueron capaces de ser.